Estamos en la serie que hemos llamado Nuestro Credo, y hoy vamos a referirnos a los puntos 5 y 6 de nuestra declaración doctrinal. Los puntos 5 y 6 habla acerca del hombre y la caída, y el punto 6 habla de Dios y la salvación. Hay bastantes puntos que cubre esta parte de la declaración doctrinal, pero vamos a tratar el tema de cuando Dios nos hace una nueva criatura a nosotros. Así que vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versos 14 al 21. Este sermón lleva por título Nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas en Cristo. Bien, si usted está conmigo, me gustaría que nos pusiéramos en pie, el que pueda hacerlo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, versos 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo. Tome asiento. Quiero contarle una historia de un esclavo americano. Usted sabe que la esclavitud fue algo que estuvo presente acá en América, en los Estados Unidos, y solo en el siglo pasado se abolió completamente la esclavitud. Quiero contarle la historia de Frederick Douglass. Él se crió como un esclavo en Maryland a principios del siglo XIX y sufrió toda la brutalidad de la esclavitud. Le arrebataron de su madre solo siendo un bebé, imagínense. Por años lo único que tuvo de niño para comer era comer maíz molido, lanzado en un bebedero que muchachos como él se peleaban para sacar con conchas de ostras. Este hombre, Frederick, trabajaba en los calurosos campos desde antes del alba, o sea, antes de que amaneciera, hasta después del anochecer. Estamos hablando de largos periodos de trabajo, prácticamente todo el día. Se levantaban a trabajar y luego, después de trabajar, comer y ir a dormir. Muchas veces lo azotaron con látigos de cuero hasta que le sangraba la espalda. Su amo lo pateaba y lo golpeaba hasta dejarlo casi muerto, y una pandilla de blancos cierta vez lo atacó con una herramienta, con un pico. Pero aún así, cuando Frederick pensaba en tratar de escapar hasta la libertad, luchaba con esa decisión. Él escribió en la narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano. Él escribe lo siguiente, que tenía dos grandes temores. El primer temor era dejar a sus amigos. A pesar de que él estaba en la esclavitud y por una parte deseaba la libertad, una de las cosas que le impedía dejar la libertad o intentar ser libre eran sus amigos. Dice así: yo tenía en Baltimore una cantidad de buenos amigos, así que a los que amaba casi como a mi vida. Y pensar en separarme de ellos para siempre era algo más doloroso de lo que podía soportar.
Creo que miles que pudieran haber escapado de la esclavitud se quedaron por los firmes lazos de afecto que los relacionaban con sus amigos. En segundo lugar, y el segundo temor de Frederick era este: si fallo en este intento, no tendré otra oportunidad, lo que sellaría para siempre mi destino como esclavo. Tenía dos temores: dejar a sus amigos y fallar en el intento de ser libre. Ahora, hoy en día, las personas se encuentran de alguna manera esclavas del pecado. Y algunos piensan en escapar hacia la libertad en Cristo. Ahora, quizás nosotros podríamos tener algunos temores similares. Quizás algunos, al pensar en una nueva vida en Cristo, están pensando en que tienen que dejar ciertas cosas. De alguna u otra manera, el cristianismo hoy en día se ha predicado de una manera muy legalista. Y hay ciertos estereotipos que la gente en el mundo cree. Que si yo me convierto en un cristiano, yo tendré muchas prohibiciones en mi vida. Ahora, quizás tal vez algunos temen fallar en su intento de romper el pecado y ser libres para Dios. Pero de alguna manera deberían animarse a la experiencia de este esclavo. Mire lo que escribió Frederick Douglass luego de que logró la libertad. Dejé mis cadenas y llegué triunfante a la ciudad de Nueva York, sin la más leve interrupción de ninguna clase. A menudo me preguntan cómo me sentí cuando me vi en un estado libre. Fue un momento de una emoción inmensa que nunca antes había experimentado. Me sentí como si hubiera escapado de una guarida de leones hambrientos. Estamos hablando de un hombre que escapó de la esclavitud física. Y él dice en su biografía, en sus escritos, que se sentía como si hubiera escapado de una guarida de leones. Ese hombre pudo experimentar por primera vez la libertad en su vida. Pero antes de ser un hombre libre, él tenía temores. Ahora nosotros siempre hablamos de que estando en Cristo nosotros somos una nueva criatura. ¿Ha escuchado? Ese es un versículo muy conocido de la palabra del Señor. De hecho, lo acabamos de leer. Ahora, pero ¿qué significa que un cristiano es una nueva criatura? ¿Qué significa eso? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué se le viene a la mente a usted? Bueno, para poder entender, muchas veces a nosotros nos encanta sacar versículos aislados, fuera de su contexto. Somos tan cómodos, a veces flojos de la escritura, que nos conformamos con leer el versículo diario. Un versículo diario y ya cumplimos. Algunos utilizando las aplicaciones que hay, como YouVersion, sacan el versículo del día y leen el versículo y lo compartimos. No digo que esté mal, no es que esté mal, pero si usted se queda solo con eso, se queda con un versículo al día, usted no se está alimentando, usted está comiendo migajas. Entonces a nosotros nos encanta sacar los versículos de manera aislada. Hemos hablado muchas veces de esto. Y este versículo también, para poder entenderlo bien, tenemos que ir a su contexto anterior. El versículo 14 al 16 nos está diciendo de qué se trata esta nueva vida en Cristo. Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven para sí mismos. O sea, hay una muerte, no es una muerte física, obviamente, es una muerte interna para una nueva vida, un nuevo nacimiento.
Nuestras vidas de alguna manera ya no son de este mundo y ahora debemos vivir una nueva vida, pero una nueva vida espiritual. Nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa. Cuando la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, está hablando de esa naturaleza pecaminosa a la cual nosotros antes cedíamos. Si usted está en Cristo, ahora pasa a ser una nueva criatura. Y significa andar en nueva vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 6 en el verso 14. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Me acuerdo que había una canción que decía, tengo vida nueva. ¿Se acuerda? La de la vieja escuela. Tengo vida nueva. ¿Podemos cantar eso nosotros ahora? ¿Podemos cantar eso? Tengo vida nueva. ¿Podemos decirlo realmente? Ahora nosotros, para entender la nueva criatura, ¿qué significa la nueva criatura? Tenemos que entender lo siguiente. En primer lugar, la nueva creación es algo creado por Dios. Es algo creado por Dios. No es que tú te reinventes a ti mismo. No es que tú digas un día, desde este día, yo voy a cambiar y voy a ser otra persona. Quizás en algunos casos puede darse, pero aquí se refiere a una nueva naturaleza que Dios transforma en tu interior. Él, a través de la obra de la regeneración, algo sobrenatural, Él cambia tu manera de pensar. Dice Juan 1:13, nos dice que este nuevo nacimiento se produjo por la voluntad de Dios. Ahora, esto es algo que nace de la nada. No es que tú hayas hecho algo para provocar un cambio en ti. Dios es capaz de hacer cosas de la nada. Como Él creó todo de la nada, o ex nihilo, como le dicen, Él creó algo bueno dentro de nosotros donde no había nada bueno, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que cuando hablamos de esa nueva criatura, tenemos que entender que esa nueva creación es algo que Dios provoca en ti. Así que, habiendo aclarado esto, tenemos que tener claro de que no hay ningún crédito para nosotros. No, pero pastor, un momentito, pastor, ¿qué me está diciendo? Yo me he esforzado en mi vida cristiana. Yo llevo años en el Evangelio. Sí, pastor, he sudado la gota gorda. He hecho muchas cosas. Eso es estar atribuyendo tu cambio a las obras o a lo que tú puedas hacer. Pero esto proviene directamente de Dios. Una transformación sobrenatural desde dentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Ahora, muchas veces nosotros somos tan superficiales que hacemos el cambio al revés, lo hacemos de afuera hacia adentro. ¿Se ha dado cuenta? Incluso hace mucho tiempo se publicaban algunas fotos y decían, sin Cristo. Y entonces sin Cristo parecía ahí con jeans, con zapatillas, con un hat y con cadena, sin Cristo. Y ahora con Cristo se ponían corbata. ¿Vio eso alguna vez? Se ríe. Yo también lo vi. Y con Cristo, o sea, la corbata, ahora te hizo cristiano la corbata. Entonces era sin Cristo, se vestía de una manera y con Cristo externamente. Entonces nosotros somos muy superficiales, vemos el cambio por afuera. Ahora, no me malentienda tampoco, yo no digo que la manera de vestirse no sea importante, sí es importante. Creo que tenemos que vestir prudentemente a la iglesia, ¿sí o no? Hay que ser prudentes. Pero no es que el cambio venga de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro, sino al revés. Es un cambio interno que empieza a manifestarse hacia afuera.
Dios comienza a cambiar tu manera de pensar. Pablo en el libro de Romanos dicen que nosotros debemos renovar nuestra mente. Hay una transformación de la mente. La palabra ahí que se usa es metamorfosis. Una metamorfosis es un cambio irreversible. En la naturaleza nosotros vemos una metamorfosis, por ejemplo, en las larvas o en los gusanos, cuando a través de un proceso donde se envuelven en un capullo, después de un tiempo sale una linda y hermosa mariposa. Imagínense un gusano convirtiéndose en una hermosa mariposa. ¿A quién le gustan los gusanos? ¿A quién le gustan los gusanos? Bueno, hay gente que se los come, pero ya ese es otro cuento. Pero a la mayoría no nos gustan los gusanos, ¿sí o no? Yo me acuerdo que cuando pequeños veníamos gusanos, y éramos tan maldadosos que le echábamos sal. Y el gusano ahí se retorcía. Pero se transforma en una mariposa. Ahora la mariposa no puede volver a ser gusano. O sea, es un cambio irreversible. Por eso que cuando hay una persona que es transformada en Cristo, ya no puede volver atrás. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vemos en el mundo personas que vuelven hacia atrás? Hace un par de semanas hizo noticia aquí en los Estados Unidos un famoso pastor que fue de gran influencia en los jóvenes, Joshua Harris, dice que abandonó el cristianismo y que se arrepiente de todo lo que dijo. Él defendía el matrimonio y defendía la sexualidad dentro del matrimonio y les decía a los jóvenes que tenían que guardarse puros para el matrimonio. Y él ahora se retractó de esas palabras. ¿Qué pasó con él? Bueno, hay personas que intelectualmente pueden escribir cosas buenas. Bueno, el libro de Juan nos dice que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. O sea, hay gente en la iglesia que usted la va a ver, que se viste bonito, que viene, que Dios lo bendiga, habla bonito, habla con término evangélico, Dios lo bendiga, hermano, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y cosas así, pero usted va a ver que realmente no hay un cambio, hay una apariencia externa. Así que el nuevo nacimiento es algo que viene creado por Dios. En segundo lugar, dice que las cosas viejas pasaron. Hermano, deje la vieja. Deje la vieja, hermano. Hermano Walter, no mire para el lado. ¿Sí? No, hermano, no me malentienda. Deje la vieja. No, hermano, no le digo que deje a su esposa, tranquilo. Deje la vieja manera de vivir. Ahora, las cosas viejas pasan, quiere decir que esa transformación que Dios hizo comienza a efectuar cambios visibles en ti. Lo viejo se refiere a lo que es parte de nuestra vieja naturaleza. El orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras, nuestras opiniones, hábitos y pasiones pasadas. Mire, y esta es una lista un poquito selectiva porque la lista es más larga todavía. O sea, nuestras opiniones, ¿se da cuenta? ¿Qué importa lo que yo piense? ¿Qué importa lo que usted piense? No le estoy faltando el respeto, pero se lo estoy diciendo con todo respeto. No me importa lo que usted piense y no importa lo que yo piense aquí. Importa lo que Dios piensa a través de su palabra. Eso es lo que tiene que importar. Muchos hoy en día quieren sobreponer sus opiniones por sobre la palabra de Dios y eso es que se manifiesta el viejo hombre. Las cosas viejas parece que no pasaron. Algunos hacen decisiones por Cristo, pero uno ve sus vidas y no hay cambio. Están entre Nueva York y California.
Y a veces se van para Texas, se van para Alaska. Realmente su vida no tiene rumbo. Nosotros decimos en Chile, hay un dicho que dice, no saben para dónde va la micro. Se los voy a traducir en boricua. No saben para dónde va la guagua. O en español neutro, no saben para dónde va el bus. Aquí tengo que hablar boricua, mexicano, hondureño, salvadoreño, peruano. Las cosas viejas pasaron. Ahora, más importante es que lo que amábamos, dice que ha muerto. Lo que amábamos. Muchos tienen el mal de Narciso, el narcisismo. ¿Usted sabe lo que es el narcisismo? El narcisismo es el amor exagerado a uno mismo. O sea, está bien que nos amemos. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amarnos, pero ya de repente exageramos un poco a veces, ¿no? Algunos exageran. Nos queremos, nos sacamos fotos, queremos salir bien en la foto, ¿cierto? Nos sacamos la foto ahí con el celular, la revisamos, no nos gusta, la borramos. Y si no nos gusta, le ponemos un filtro mejor. Ya con un filtro nos vemos más bonitos. Pero yo sé que eso no pasa aquí, así que no se preocupe. Eso pasa en otra iglesia, si solamente estoy dando un ejemplo, no, hermano. Ahora, la nueva criatura ve externamente y se pone su mirada en Cristo. ¿Qué significa eso? Que ya nuestras opiniones, nuestras prioridades, nuestros deseos, nosotros ahora los ponemos en las manos de Cristo. Toda nuestra vida tiene que ser puesta en las manos del Señor. Realmente, cuando tú haces a Cristo el Señor de tu vida, tú pasas a ser un esclavo de Dios, pero un esclavo por amor. En la antigüedad, cuando existía la esclavitud en el pueblo de Israel, ¿sabe usted que Dios había dado ciertas leyes y después de ciertos tiempos los esclavos tenían que ser libres? Muchos de ellos se esclavizaban porque tenían deudas y no tenían cómo pagarlo. No tenían cómo pagar una deuda y a raíz de eso ellos se hacían esclavos. Mira, no te puedo pagar la deuda, pero yo ahora voy a ser tu esclavo. Entonces ahí se aseguraba de trabajar para esa persona y que tenía comida y abrigo y techo. Muchas personas hacían eso, pero Dios también quería tener cuidado de ellos. Entonces, después de un tiempo, los amos tenían que liberar a sus esclavos. Pero ¿sabe qué? Habían amos que eran tan buenos que hacían al esclavo como parte de su familia. Entonces los esclavos, cuando llegaba el tiempo en que ellos se tenían que ir, eran libres. Le decían, ¿sabe qué? Llegó el tiempo, este es el año de jubileo, ya tú eres libre, puedes marcharte. Y los esclavos decían, pero yo no me quiero ir. Ahora tú eres mi amo, pero también eres parte de mi familia. Y ellos hacían parte de la familia y muchos esclavos se quedaban en el hogar porque ya consideraban a esa parte de su familia. En Cristo nosotros somos esclavos por amor. Él no nos trata como esclavos. Él nos trata como sus amigos. Ahora, en tercer lugar, lo nuevo ha llegado. Las cosas viejas y muertas se reemplazan por cosas nuevas. Cosas nuevas. ¿Qué significa eso? El alma del recién nacido se deleita en las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo y de la carne. ¿Le pasa eso a usted?
Cuando nosotros llegamos a Cristo, experimentamos lo que nosotros llamamos el primer amor. Nos convertimos a Cristo, es una experiencia tan maravillosa que nos marca. Y nos despertamos con Cristo, nos acostamos con Cristo. Pasamos pensando todo el día en Cristo y a quien nos pillemos en la calle, en el trabajo, a los amigos, a la familia, le hablamos de Cristo. Pero luego comienza a pasar el tiempo y ya Cristo no es prioridad en tu vida. Como que ese primer amor comienza a apagarse. Ya no vas a la iglesia porque quieres ir a la iglesia. Si ahora vas a la iglesia porque sabes que es bueno y porque no quieres que el pastor te llame el día lunes. Pero nuestro sentir tiene que ser de anhelar estar con el Señor, de anhelar estar con su gente, con los hermanos, de compartir y de alabar juntos al Señor. Ese debe ser nuestro sentir. Nosotros debemos ver al mundo de una manera diferente. Debemos ver la Biblia como algo exquisito de poder devorar, de poder buscar al Señor. Muchos de acá, antes de casarnos, o por lo menos eso es lo que se acostumbra en Chile, uno pasa un tiempo de noviazgo. Y nuestra relación con el Señor quizás de alguna manera se puede asimilar a una relación de noviazgo, donde está la etapa del encantamiento. ¿Cuál es la etapa del encantamiento? Tú no sabes nada acerca de la muchacha ni el muchacho, pero estás bobo, quedaste encandilado. La viste por primera vez. Te empieza a saltar el corazón, pum, 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 pum. Empiezas a sudar y cuando quieres hablarle, ¿cómo estás? Me llamo William Salazar. Estamos embobados, estamos aturdidos. Yo me desmayé frente a tanta belleza. Ahí ya me gané un porotito con mi esposa. Estamos embobados y, y después tú le cuentas a tus amigos porque tú quieres compartirlo. Oye, ¿sabes qué? Conocí una muchacha pero hermosa y todo, y tu amigo, sí, está bien. Y las muchachas también le cuentan a sus amigas, porque nosotros no contamos tanto, pero las mujeres sí cuentan un poquito más. Entonces las mujeres le cuentan a sus amigas, no saben, conocí un muchacho, el príncipe azul. ¿Y cómo se llama? Pablo Gutiérrez. No. ¿Cómo se llama? ¿Hay algún Eugenio por aquí? ¿No? Para que nadie... Ya, vamos a llamarle Eugenio. Se llama Eugenio. Es un muchacho, pero maravilloso. Y la amiga lo queda mirando, oye, pero si Eugenio es un vago, es un flojo. Ay, sí, pero está lindo. Estás encantado, no te interesa nada. Lo mismo, cuando nosotros llegamos al Señor, estamos encantados. Estamos experimentando un amor maravilloso. Pero yo le decía que a veces el conocer a Cristo es como una relación. Ya después, cuando estamos de novio, ¿qué hacemos? Va la muchacha hacia el carro y usted corre y le abre la puerta. Por favor, madame, suba. Pues cuando usted se casa, esas cosas se empiezan a perder. Ábrete tú la puerta. ¿Qué pasó? Que usted sigue amando a esa persona. Pero ¿por qué pierde los detalles de esa relación? ¿Por qué tenemos que perder esos detalles? ¿Cuántas veces
usted le ha dicho a su mujer o a su esposo algo lindo. Cuando su esposa se viste bonita y usted le da un piropo, le dice, ¿sabes qué? Te ves preciosa. ¿Por qué tenemos que perder esas cosas? Lo mismo es en el Señor. ¿Por qué tenemos que perder ese encanto de cuando conocimos a nuestro Señor? Que sentimos algo maravilloso, una alegría en el corazón. Pero va pasando el tiempo y nos empezamos a enfriar. Ya ir a la iglesia no es tan atractivo y si puedo un día ir y un día no ir, da lo mismo. ¿Por qué tenemos que pensar así? Si tú estás pensando de esa manera, evalúa tu vida porque probablemente hay dos cosas que están pasando. Una, que está frío, eres cristiano pero está frío. El Espíritu Santo en ti está apagado, está contriñido. La palabra dice, no apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que el pecado puede apagar el Espíritu y a veces uno puede ver a alguien que ni siquiera tiene rasgo de ser cristiano y lo es. Esa es una. Y la otra es que probablemente no te has convertido. No tienes el Espíritu Santo. Entonces tu vida está viviendo una apariencia, como muchas personas vienen a la iglesia, comienzan lo que yo llamo una conversión intelectual. Intelectualmente ellos llegan a la conclusión que sí, existe un Dios, porque es más absurdo pensar que no lo hay. Tanto para creer que no hay Dios, como para creer que hay, se necesita fe. Y más fe se necesita para creer que no hay Dios. Pero cuando tú llegas a esa instancia, solamente hay dos cosas. Estás frío espiritualmente o no eres cristiano. Sí, algunos me miran sorprendidos, pero sí. Hay gente que probablemente le conocimos por años en la iglesia y le decíamos hermano y le decíamos hermana, pero no era cristiano. No era cristiana, simplemente simpatizaba con el cristianismo. Sí, me gusta, las canciones las encuentro bien cool, bien nice. Vengo a escuchar el sermón, sí, me gusta este predicador, me entretiene, me dice, no sé. O me gusta aquí la relación social que se forma, sí, me gusta ir a hablar, me gusta tomarme un cafecito, me gusta juntarme. Pero probablemente no haya una real transformación. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano que sigue pecando? Vimos que una nueva criatura es una creación de Dios, las cosas viejas pasaron, segundo y tercero, todo es hecho nuevo, pero ¿qué pasa con un cristiano que sigue pecando? Bueno, hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerde que cuando llegamos a Cristo, Él nos da el poder para vencer el pecado a través de su Espíritu Santo. Pero la naturaleza pecaminosa permanece en nosotros, está todavía ahí. Nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida. Aquel que dice que no hace pecado, le hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Todos pecamos de una u otra manera. Ahora, pero el cristiano está siendo redimido, siendo santificado, está siendo hecho santo cada día. Eso quiere decir que un cristiano genuino crece cada día en su fe y en su santidad. Y cuando peca, probablemente no lo hace de una manera intencional, a veces de una manera involuntaria puede pecar, pero ya no peca deliberadamente, porque como dice el apóstol Pablo, si pecáramos deliberadamente, entonces ya no hay más sacrificio por el pecado.
La diferencia es que la nueva creación ya no es esclava del pecado. O sea, no hay nada en nosotros que nos pueda dominar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un pecado en tu vida que te está dominando, tú tienes que confesarlo. Confesar ese pecado abiertamente con el Señor y tomar acciones al respecto. Leer su palabra, buscarlo en oración, fortalecerte. Alguien dijo una vez que la naturaleza vieja y la nueva la podíamos representar como dos toros, un toro blanco y un toro negro que viven en nuestro interior. Esos toros, para poder vivir, necesitan alimentos. Y al que más nosotros alimentemos, va a vencer sobre el otro. Si nosotros alimentamos la naturaleza carnal, pecaminosa, nuestra naturaleza espiritual va a empezar a ser vencida por ese toro negro. Y eso es no poniendo las cosas espirituales en una prioridad en tu vida. Vienes a la iglesia, pero ya no oras. Vienes a la iglesia, pero ya no lees la palabra. Venir a la iglesia se te ha vuelto algo rutinario. Cristianos que llevan años y no leen la Biblia. No leen la Biblia. No leen la palabra de Dios. Se conforman con venir y cantar. ¿Sabe qué? A mí me encanta la música. Yo también soy músico. Fui ministro de alabanza. Pero yo entendí de que la música no me alimentaba. La música me lleva a la presencia de Dios, es cierto, y alabamos al Señor, y ahí de repente entramos ahí, levantamos las manos y estamos en el tercer cielo, como Pablo, Señor, y ya estamos tocando el manto del Señor. Pero se acabó la música, y la música no es lo que te va a mantener firme. Lo que te va a mantener firme y alimentar es la palabra de Dios. Entonces, si tú no comes la palabra de Dios, no te alimentas de la palabra de Dios, tu vida va a ser de un cristiano raquítico, de un cristiano desnutrido. Yo quiero animarte a que puedas leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7 dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El problema es cuando nosotros tenemos, como se dice, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y estamos ahí. No queremos dejar la iglesia, pero tampoco queremos dejar el mundo. Y estamos al medio, y estamos luchando, porque nuestra mente está puesta en las cosas que le agradan a la carne. Tú tienes que preguntarle al Señor, cada vez que tú vayas a hacer algo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tú vayas a hacer algo, preguntarle, Señor, ¿esto te glorifica? Señor, esto, si yo hago esto, ¿te ofendo? Cuando, Señor, yo escucho este tipo de música, ¿esto te glorifica? ¿Te ofende, Señor? Cuando estoy visitando estas páginas por internet, ¿te glorifica, Señor? ¿Esto te ofende? ¿Me aleja de ti? Cuando hago esta publicación en Facebook, en Instagram, en Twitter, esta publicación, Señor, ¿te glorifica? ¿Me muestro como un hijo, una hija tuya? Sí. Tenemos que hablar las cosas como son. Nosotros debemos ser luz en todo. En todo. Imagínense que un día el pastor Marcelo publicara algo en Facebook
obsceno, algo que no venga al lugar, ¿qué diría la gente? No me creería más. ¿Ah? Ya no me creería más. ¿Por qué? Porque nuestra vida habla de la abundancia del corazón, habla el Facebook. De la abundancia del corazón, habla la boca. De nuestra abundancia del corazón se refleja todo lo que hacemos. Si tú no tienes deseo de venir a la iglesia, es porque hay algo en tu corazón. Deja que las cosas viejas pasen. Y dale cabida a esa nueva naturaleza que viene Dios a dar. El Señor dice que ha venido a darnos nueva vida. Y una vida para que la vivamos en abundancia. Y dice la palabra de Dios que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Muchos tienen un prototipo, un estereotipo de un cristiano que se vuelve un cristiano aburrido. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando estamos en el Señor, nosotros podemos disfrutar las cosas y saber que tenemos una relación con Él. Y ya no nos gozamos en el pecado. Y si está ese pecado ahí en tu corazón, un pecado que no has podido dejar, pero no te deja tranquilo. Porque aunque tú sigas insistiendo en un pecado, el pecado, ese pecado que le tienes cariñito, que no lo dejas porque te gusta ese pecado. Pero ¿sabes qué? Tienes que confesarlo al Señor. Y pedirle al Señor y decirle, Señor, yo no puedo, Señor. Yo he tratado de una u otra manera y no puedo, Señor. Yo te necesito. Yo quiero declararte, Señor, que soy incapacitado de cambiarme a mí mismo. Te necesito y solo tú puedes hacer una transformación plena y completa en mi vida. La nueva creación es una cosa maravillosa, formada en la mente de Dios y creada por su poder y para su gloria. Ahora que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, Dios quiere glorificarse a través de ti. Pero tú puedes decir, sí, pero yo tengo esto malo, esto, y darme una lista de todos tus defectos. Pero ¿sabes qué? El Señor dice, yo te he hecho una nueva criatura y yo voy a ir limpiando tu vida. Yo voy a ir sacando todo lo que impide que tengamos una relación íntima. Ahora, la pregunta que te hace el Señor es esta. ¿Realmente quieres? ¿Tú quieres realmente tener una nueva vida en Cristo? Ahí está la clave. Porque muchas veces sabemos la nueva vida que Dios nos puede dar, pero nuestra mente nos engaña y nos hace creer que lejos del Señor vamos a estar mejor. Pero Dios, quien te creó, Él escribió unas palabras bien sabias o dijo unas palabras bien sabias. Lejos de mí, nada podéis hacer. Como los pámpanos no pueden estar lejos de la vid, crecer lejos de la vid, así mismo. Lejos de mí, nada podéis hacer. No se aleje del Señor. No experimente esa frialdad espiritual, porque cuando usted lo haga, es difícil volver. Dios quiere darnos una vida abundante en Cristo Jesús. Quizás como este esclavo, Frederick Douglass, muchos de nosotros estamos batallando. Dejar amigos, dejar la comodidad
y tenemos miedo de enfrentar una vida nueva, diferente, completamente diferente. Pero como este hombre después escribió, su nueva vida libre era como haber escapado de una guarida de leones. Y se me venía a la mente cuando leía eso, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si te alejas del Señor, el diablo no va a tener compasión de ti. El diablo te va a destruir. Va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu relación con tus hijos, va a destruirte en el trabajo, va a destruir tu cuerpo, tu físico. Él no va a tener compasión. El diablo va a querer llegar tan lejos que incluso él quiere tu muerte, lejos del Señor. Pero ¿sabe qué? Si usted está aquí, usted tiene esperanza. Usted tiene esperanza en el Señor. Tenemos esperanza. Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Y digámoslo con convicción. Las viejas cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Usted puede experimentar una vida plena cerca del Señor. No hay nada que la vida en Cristo pueda envidiar a la vida en el mundo. Porque el mundo te da satisfacciones momentáneas, placeres momentáneos. Incluso los amigos son momentáneos. Pero en Cristo tú vas a encontrar un amigo fiel, un amigo que nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar.